Otro lunes, otro episodio, una tacita de café, porque vamos a escuchar una historia que realmente va más allá de una mujer empresaria exitosa. Hay negocios que nacen para vender y hay negocios que nacen para perseverar. La constancia, la disciplina, el amor de familia, la cultura, la trascendencia de un país a otro y llegar aquí a Estados Unidos. Una mujer emprendedora, una mujer que tiene una historia que espero sea de edificación para tu vida. Porque si estás allí en tu casa vendiendo comida con ese sueño, con ese propósito, la historia de María José te va a inspirar a encontrar ese espacio que necesitas para crear ese gran restaurante, ese espacio que te permite conectar con tus raíces, y eso es lo que representa María con Damasco, y es por eso que te doy la bienvenida. Gracias. Las gracias por estar aquí en este espacio, por contar tu historia que nos va a permitir a los televidentes que están allí viéndonos a través de las distintas redes sociales, que sí se puede, María. Entonces te doy las gracias, la bienvenida por estar aquí, porque sé que tu historia será de inspiración, no de motivación. La motivación se va a los 3 días, la inspiración queda restaurada en las personas cuando realmente descubrimos ese propósito, ¿no? Y hemos diseñado preguntas para ti, y la primera es: María José, vienes de una familia con raíces sirias y creciste rodeada de cultura árabe. ¿Cómo fue crecer entre esas tradiciones, sabores, costumbres, pero sobre todo valores? Mira, Rosmary, primeramente, de verdad que mi familia, como te digo, mi mamá es de Siria, mis abuelitos emigraron a Venezuela hace más de 50 años. Obviamente existió una cultura mixta porque fueron a Venezuela, ellos se casaron con personas venezolanas, por supuesto, y bueno, de allí nacimos nosotros. La verdad es que mi familia siempre ha tenido la cultura muy arraigada. Ellos son unas personas muy familiares, los árabes son unidos, son, como te diría, muy trabajadores también. Bueno, mucha gente sabe que las historias de los árabes, ellos son muy, muy trabajadores, personas que siempre buscan el éxito, buscan dar la milla extra. Y mi familia de toda la vida siempre tuvo negocios. Yo desde que soy pequeña recuerdo que mis papás tuvieron una panadería, mis abuelos tenían un restaurante también llamado Damasco en Maracaibo, estuvo en Bellavista, luego ellos cerraron y se fueron para Tierra Negra, el que es de Maracaibo conoce. Y bueno, ellos estuvieron abiertos más de 15 años en Maracaibo y todo eso yo lo viví desde pequeña. Yo iba para allá, comía allá. Claro, yo era muy pequeña, por supuesto, nunca trabajé con ellos, pero sí recuerdo a las personas cuando iban, se sentaban a comer en familia, les encantaba degustar nuestra comida, había muchos sabores, muchas cosas que la comida árabe, wow, o sea, es extremadamente amplia. Y a la mayoría de las personas les encanta la comida árabe. Entonces siempre hemos tenido esa costumbre de tener en nuestra familia bien arraigado la cultura árabe. Wow, dijiste emigrar, es decir, que tu familia emigró a Venezuela y la historia contigo se repite, emigras aquí a Estados Unidos. Y la segunda pregunta es: tus abuelos tuvieron un Damasco en Maracaibo, como nos los acabas de decir, durante muchos años. ¿Qué recuerdo tienes de ese lugar específicamente? ¿Alguna vez te imaginaste que tú también continuarías con esa historia? Con ese restaurante que las personas se sientan allí y lo que hablábamos tras cámara, te permite conectar tu paladar con el recuerdo de tus raíces, de sentirte en familia, de estar agradable en un lugar agradable. ¿Qué recuerdo tienes fijado en tu mente que te transporta hasta ese lugar, hasta ese Damasco que existía en Maracaibo? Bueno, puedo decir que recuerdo mucho las familias que llegaban a este restaurante de mis abuelitos, que llegaban con sus nietos, con sus hijos, hacían mesas grandes, mucha comida en las mesas, ellos siempre salían felices, les encantaba probar toda la comida árabe. En verdad que ¿qué puedo decir? De verdad que todos estaban muy felices siempre. Claro, yo, como te digo, era muy pequeña. Jamás en mi vida pensé que yo iba a tener un restaurante. En realidad, nunca me pasó por la cabeza. Yo, de hecho, me gradué en administración, soy mercadóloga, y de verdad que nunca se me pasó por la cabeza que hoy en día yo mantengo, como quien dice, la costumbre de mis abuelitos, y le he dado
mucha fuerza a todo lo que ellos nos enseñaron cuando éramos pequeños. Tienen ese toque esencial de María José. Llevas 7 años en este país, correcto, lo que hablábamos previamente. O sea, te tocó emigrar a ti como lo emigraron tus abuelos a nuestro país, Venezuela. ¿Cómo fueron esos primeros años aquí? ¿Qué desafío enfrentó María José como inmigrante aquí en Estados Unidos? Bueno, como todos, llegué, por supuesto, con una mano adelante y una mano detrás. Prácticamente llegué con mi novio, no teníamos a nadie acá, éramos él y yo solos para todo. No teníamos amistades casi, no teníamos familia, nada. Nosotros llegamos acá y como todos empecé a trabajar de lo que había en ese momento. Trabajé en construcción, trabajé en La Pollera, en otras fábricas, hice taxi, hice muchísimas cosas, hice aplicaciones, trabajé en un dealer de carros, en fin, pasé por muchos trabajos, muchísimos trabajos, y como te digo, jamás pensé que yo iba a decir, wow, hoy tengo un restaurante, vivo de mi restaurante, pero sí, como todo, siempre hay un comienzo. Nosotros comenzamos desde cero, comenzamos desde la casa, estuvimos casi 4 años en la casa creando una cartera de clientes, un menú, una formación de lo que queríamos hacer para poder hoy en día decir, mira, lo logré, no fue fácil, si te digo no fue fácil, pero pasé por una cantidad de trabajos que me dieron una experiencia laboral que hoy puedo decir, wow, ahora estoy aquí, miro hacia atrás y miro con mucho agradecimiento por todo lo que este país me ha permitido vivir y a donde estoy ahora, pues. ¿Cuándo nació realmente Damasco? Aquí en Estados Unidos, porque ya sabemos que en Maracaibo tus abuelos lo crearon y estuvo pernotado por mucho tiempo, pero realmente acabas de hablar de que has realizado cualquier cantidad de trabajos. Creo que todos también los hacemos cuando llegamos a este país. Pero realmente, ¿cuándo decide María José, después de vivir toda esa experiencia de esos trabajos en la construcción, como driver, haciendo aplicaciones, y dice, oye, realmente tienes una bendición que es cocinar? Y como te decía previo a la entrevista, yo te conozco desde que vendías comida en tu apartamento. Desde el 2021. Después te mudaste a una casa en Lawrenceville, y cuando vi tu restaurante dije, oye, lo lograron. Es decir, que la disciplina, la perseverancia, pero sobre todo el propósito que hay en ti, la intención que tú tuviste, el sueño, porque el sueño, cuando llega a tu mente, eres capaz de crearlo, eres portador de lo que realmente tu vida quiere expandirse. Entonces, ¿cuándo realmente te nace aquí en Estados Unidos la idea de decir, yo voy a crear Damasco? Mira, Damasco se creó, la verdad, desde el 2021, cuando mi mamá llegó. Mi mamá estaba en Venezuela, ya yo tenía acá unos 3, 4 años, y mi mamá llegó en el 2021. Ella pues venía por 6 meses, se iba, nos venía a visitar y ya. Y cuando ella llegó, nació la necesidad, que en realidad, lo puedo decir, fue mi novio el que dijo, mira, aquí, ¿por qué tu mamá no vende shawarma? Si tu mamá cocina, sabemos hacer de todo. Y aquí en Atlanta no existe nadie que venda shawarmas al estilo venezolano que nosotros conocemos. Entonces ya aquí había una necesidad. Claro. Entonces en ese momento los 3 nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, o sea, ¿por qué no? Y pues como todo, o sea, comencé con una cadena por WhatsApp, dije, mira, hoy a las 6 de la tarde vamos a vender shawarmas, quien quiera nos puede mandar a hacer su pedido. Así fue. Recuerdo que el primer día me salieron como 20 pedidos, 20 personas que yo ni sabía, amigos, conocidos, gente que yo no conocía, me escribió para pedirme shawarma, y yo dije, wow, aquí de verdad existe una necesidad. Fue allí cuando dijimos, nada, hay que seguir, hay que crear una página de Instagram. Creé mi página de Instagram, fue un boom. Los primeros 3 meses puedo decir que fue una locura. La gente se volvía loca cuando probaban los shawarmas, porque los trasladaba a Venezuela, a Colombia, de donde fueran. Los trasladaba a un paladar, como tú dices, que aquí no habían probado. No había esa comida que nosotros no había ese hacemos. placer. Exacto. De transportarnos entonces al lugar, a nuestras raíces. Porque los abuelos son parte de nuestras raíces, la identidad, sobre todo la identidad de una persona. Entonces, Damasco le ofrece a sus clientes la identidad de poderse transportar a vivir la experiencia que en algún momento vivieron en familia, con sus abuelos, en Venezuela.
Sí, realmente sí. Yo fui una de las personas que te compró por esa cadena y tú ni siquiera me conocías, porque No, es lo que es te que digo. realmente pienso que tus amigos, no en todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, tus amigos son aquellas personas que no te compran la primera vez. Y por eso siempre he dicho que es muy importante el poder de creer en ti. Claro. Tú eres la única persona capaz de apostar a ti, porque no vas a perder nunca, porque ya descubriste el propósito. En este momento, o en ese momento, en el 2021, no solo encontraste el propósito, encontraste la necesidad de la comunidad venezolana que quería transportarse a Venezuela, porque estaban en este país, no han podido ir y querían vivir esa experiencia. Entonces podemos decir que Damasco le da una experiencia al paladar de la comunidad venezolana árabe dentro de los Estados Unidos, María José. Sí. Creo que tu propósito es realmente claro, honesto, pero sobre todo sincero. En el 2021, cuando comienza Damasco junto a tu mamá, me dijiste que tu novio dijo, ¿por qué tu mamá no hace shawarmas y cocina tan bueno? ¿Cómo fueron esos primeros días? Ya me los estás contando. Fue un boom por la cadena de WhatsApp. Muchas personas, creaste comunidad, creaste identidad. Eso fue lo que hizo que Damasco sea lo que es hoy en día y lo sigues construyendo. Pero cuéntame la parte real. El caos, el miedo y la emoción cuando tú dijiste o cuando tu novio te dio la idea de podemos crear Damasco. ¿Tuviste miedo? Sí, la verdad sí tuve miedo porque nunca pensé que íbamos a tener tanto éxito. Sí tuve, como quien dice, muchos miedos internos de decir, de verdad quiero hacer esto, es a esto lo que me quiero dedicar. También pasó que mi mamá no estaba decidida a quedarse, ella se quería ir a los 6 meses y yo dije, wow, si mi mamá se va, lamentablemente Damasco no va a seguir. No va a seguir porque ella es la que realmente hace, ella es la chef, ella es la líder, la cabeza, sin ella jamás yo pudiese decir que Damasco existe. Entonces fue como un miedo horrible que nos dio y bueno, mi mamá en ese momento también entendió que esto era lo mejor para nosotros, lo mejor era que ella se quedara, ella se quedó. Y bueno, de ahí la historia es todo esto. Fue mucho caos, muchos errores, ensayo y error, cosas que se salían de nuestras manos. Habían días que teníamos que decir, ya no nos queda nada, mira, tomé tu pedido, tomé tu pago, te tengo que devolver el dinero porque no me quedó mercancía, porque habían días que literal se nos salía de las manos. La locura que era vender desde la casa era un descontrol, obviamente éramos inexpertos en todo esto. Pero todos los años cada vez íbamos mejorando y bueno. Bendito sea Dios ese caos que ahorita te honra Damasco. Exacto. Y toda la comunidad que somos parte de tus clientes. Así es. Como mujer inmigrante, emprendedora pero sobre todo joven, ¿qué cosas has tenido que desprenderte o demostrarte a ti misma durante todo este cambio? Porque es que realmente cuando decides emprender, digamos que dejas algo que es seguro por algo incierto. Totalmente. Que no sabes. Entonces, ¿de qué te tuviste que desprender? Mira, yo en realidad mientras Damasco comenzó, yo nunca abandoné el otro trabajo que yo tenía. Yo en ese momento trabajaba en un staffing, estuve ahí por 2 años y yo no pude dejar el trabajo, me costó un mundo, honestamente. Mucha gente me lo decía, ¿por qué no lo terminas de dejar? Y yo decía que no podía por el hecho de que me sentía que no estaba preparado. Yo sentía que Damasco todavía no nos podía dar para vivir a mi mamá, a mí. Entonces yo decía, no puedo dejar esto. Y te tengo que decir que fue a los casi 2 años de cumplir en esa empresa que yo dije, mira, yo no puedo seguir aquí porque si yo sigo aquí, Damasco nunca va a terminar de despegar. Claro. Y en el 2023 fue que tomé la decisión de renunciar en ese trabajo y parece mentira, pero desde el segundo día que yo renuncié, Damasco despegó increíblemente. Fue que lancé el hecho de hacer catering en casa. Nosotros empezamos a hacer shawarmas en casa, mucha gente nos contrató, muchísima gente nos empezó a llevar a sus fiestas, cumpleaños, y ahí Damasco creció al triple. Entonces yo puedo decir que sinceramente hasta que yo no me atreví a agarrar a Damasco al 100%, Damasco no fuese hoy lo que es hoy, si yo no hubiese dejado desprender ese trabajo que yo tenía, que estaba tan arraigada
por los miedos que yo tenía de creer que no iba a ser exitoso como es hoy. Lo que pasa es que donde está tu mirada y tu expansión, ahí está. Y entonces Sí. tú estabas enfocada en otra cosa. Sí, Cuando sí, decidiste cuando decidiste enfocarte, se expandió completamente lo que es Totalmente. Damasco. Hoy tus abuelos ven lo que construiste con Damasco en otro país. ¿Qué crees tú que sienten ellos al ver Damasco aquí en Estados Unidos? Bueno, ellos la verdad se sienten muy orgullosos. Yo creo que ellos tampoco se esperaban que nosotros abriéramos, porque ellos estuvieron mucho tiempo, ellos viven con mi mamá y ahí era donde nosotros trabajábamos, ellos estuvieron ahí, vieron cómo era, vieron el caos, cómo era todo, y ellos vieron desde cero, desde que yo conseguí el local, todo lo que hicimos, las construcciones, la remodelación, y ellos hoy en día, de verdad te digo, se sienten muy orgullosos de que nosotros estemos llevando su legado en otros países. En otros países ellos se sienten súper orgullosos de que nosotros sigamos con sus recetas y pues... ¿Qué le dirías a la María José Espectacular. que llegó a este país? Le Hoy. diría que no se rindiera, que sí lo va a lograr. No sabe cómo, pero sí lo va a lograr de una manera u otra, sí se le va a dar el Muchísimas éxito. gracias, María, por Gracias, esta Rosmary. entrevista. Gracias por compartir tu historia. Recuérdanos tus redes sociales. ¿Cómo te consigue esa comunidad? ¿Y dónde están ubicados el restaurante? Hablemosle a la comunidad que Claro. quiere ir a probar ese rico shawarma, tabule, kipe, o sea, toda la comida espectacular de la gastronomía árabe. Claro. ¿Cómo te consiguen en Instagram? ¿Dónde están ubicados? Para que las personas te puedan contactar. Mira, Rosmary, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Duluth, estamos en 3099 Breckenridge Boulevard, es una plaza bien conocida. Las redes sociales de Damasco son Damasco ATL, y nada, nos pueden seguir por allí, siempre estamos disponibles, trabajamos de lunes a domingo. Nada, invitarlos a probar la mejor comida árabe de Atlanta y gracias, Rosmary, por permitirme estar aquí y compartir esta historia de mi crecimiento personal contigo. Gracias a ti, mira, tus palabras las recibo con mucho amor, Gracias. con mucha honra. Más bien te doy las gracias a ti porque sé que tú vas a servir de puente, de inspiración para otras personas. Así que el capítulo completo va a estar en nuestro canal de YouTube. Ve allí. Si estás en casa, si estás emprendiendo, la resiliencia, la disciplina son parte fundamental de tu crecimiento. Donde está tu visión, donde está tu energía, está Allí tu es. expansión. Lo dice María José, una muchacha que después de trabajar 2 años en un staffing, trabajando a la par con su emprendimiento, decide renunciar. Y ahí es donde vemos el crecimiento en abundancia de Damasco. Así que tú que estás allí, en tu casa, con tu emprendimiento, decide colocar la energía, la expansión para que se pueda ver cristalizado ese sueño que llegó a tu mente. Recuerda nuestras redes sociales, recuerda seguirnos. Si tienes una historia que contar, si tienes un emprendimiento y sientes la necesidad de que tu propósito sirva de inspiración para otra persona que conecte con nosotros, recuerda que el Café de Rosmary es un espacio que está diseñado para ti. Escríbenos, contáctanos, que estamos aquí para esperar contar esa historia. Nos vemos en un próximo Gracias. capítulo. Gracias, María.